Ok, ok, ok. Bueno, buenas noches con todo. Creo que me está, a ver, está Yanela. Va a ser mi brazo derecho para apoyarme. Ok. Eh, un favor, ¿me puede decir cuántos están ya en la reunión? Porque no tengo acá la información. ¿Cuántos están ahorita en la... Sí, doctor, estamos 56 personas. Lo que pasa es que ahorita, bueno, me están comentando de que hay un seminario de medicina legal y creo que hay algunos chicos que están en el seminario y bueno, tienen exposición también. Me imagino Mm, que más en un rato también se estarán conectando los demás. ya, pero no hay problema, entonces podemos empezar. Sí, sí, doctor, no, no se preocupe. Ok, ¿están grabando la presentación? ¿O van a Sí, grabar? Ya. sí, sí, doctor, se está grabando, no se preocupe. Ya. Ok, entonces cuando empieces a poner ya empiezas a grabar. Ok, listo, listo. Ok. Bueno, entonces el día de hoy ya puedes empezar a grabar, no hay problema. Ya, gracias, Janet. Entonces el día de hoy les voy a presentar un tema bastante interesante, es sobre infertilidad. ¿Ya? Me voy a demorar un poquito más de los 45 minutos, obviamente. Voy a tratar de hacerlo más o menos los puntos que indican sus sílabos, ¿ya? Pero los 45 minutos me van a quedar cortos, que voy a estar un poquito más por ahí, ¿ya? Espero que no tener problemas por eso, ¿ok? Entonces, más bien, si por A o B se me corta no me escuchan con el audio o con la pantalla, por favor me avisan, ¿ya? Si no es a través de este medio, es con mi celular que tengo a la mano, no hay problema, ¿ya? Ok. Bueno, entonces voy a ampliar mi presentación un ratito. Ok. Entonces, les decía, empezamos, ¿ya? Eh, el tema de infertilidad, obviamente, es un tema que compromete, que abarca tanto a la parte femenina como a la parte masculina. ¿Ok? Actualmente, con eh, con la sociedad más moderna, te dirán, ha mejorado esta parte, pero obviamente ha aumentado el porcentaje de pacientes o de parejas infértiles, ¿no? Entonces, si bien ha mejorado un poco la tecnología para el diagnóstico, para el manejo, pero las tasas en sí de infertilidad se mantienen, no se han modificado prácticamente, ¿no? Es más, en algunos que ha aumentado un poco, ¿no? Entonces, miren, obviamente hay varios términos que debemos conocer, ¿ok? El término, si hablamos de infertilidad, obviamente la imposibilidad de tener hijos, de salir embarazada, entonces la fertilidad obviamente es a la inversa, ¿no? La capacidad de poder procrear o de la capacidad de salir gestando o embarazada, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ahí tal vez el término que más utilicemos sea infertilidad, pero por ahí en algún texto vaya a encontrar problemas de su fertilidad, esterilidad, que ahorita vamos a ver un poco sobre eso, ¿ok? Entonces, el término que más vamos a usar, ¿ok? Es infertilidad, ¿ok? Y vamos a definir como enfermedad primaria y secundaria también a la vez, ¿ok? Entonces, la fertilidad en, en la mujer, ¿ok? Esa capacidad de salir embarazada en un ciclo ovulatorio, es decir, si una pareja se decide, pues ya vamos a suspender métodos anticonceptivos, quiero embarazar, ¿ok? Y póngase que esté todo normal, tanto el varón como la mujer estén normal. Si deciden embarazarse, ¿ok? Solamente en el primer mes podrían lograrlo en un 20%. Es decir, si una pareja decide embarazarse, suspende todo y tienen relaciones sexuales los días ovulatorios, obviamente, entonces solamente el 20% tendrán esa posibilidad de embarazo. ¿Ok? Entonces, y obviamente, conforme pasan los meses, poco a poco van a ir, obviamente, aumentando más esa tasa de embarazo, ¿no? Al siguiente mes era un 20% más, al tercer mes un 20% más,
De tal forma que si ustedes ven acá, al tercer mes, más o menos cerca de 57-60% de parejas habrán logrado el embarazo, ¿no? Y así. Pero conforme pasan los meses, esa posibilidad de embarazo va disminuyendo conforme pasan los meses. Y al cabo de 12 meses, el 80% de parejas habrán logrado el embarazo. ¿Ok? Y ese 20% restante, ¿ok? Que muchas veces lo catalogamos como porcentaje de infertilidad, ¿ok? De ese porcentaje todavía un 10% lo puede lograr el embarazo en el año siguiente. Es decir, en el primer año 80%, pero si esperamos un año más, un 10% más lograrán embarazarse. ¿Ok? Entonces, y el 10% de la diferencia, ¿ok? Que no ha podido embarazarse son las verdaderas parejas infértiles. ¿Ok? Por eso es que hablamos de una incidencia de infertilidad de más o menos un 10%. ¿Ok? Ahora, eh, obviamente el principal factor que afecta a la fertilidad es la edad. ¿Ok? Es la edad materna en este caso. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven, pues, los porcentajes de infertilidad, por ejemplo, entre 20 a 30 años, 7%. Comparen con las siguientes décadas, 30 o 34 años, 15%, los siguientes 5 años, 35 a 39, 30%. Y miren, a partir de los 40 años es más del 50% de infertilidad. Entonces, obviamente ustedes están por este grupo etario, me imagino por acá, entre 20 a 30 años, y están tal vez en la edad donde hay, digamos, más fertilidad, ¿no? En comparación con los grupos de por encima de los 40 años, que es más difícil conseguir la fertilidad. ¿Okay? Entonces, obviamente el principal factor que afecta a la fertilidad es la edad. ¿Okay? Entonces, y eso guarda relación directa con la reserva ovárica, obviamente, ¿no? Entonces, vemos acá en este gráfico, no sé si logran ver mi mouse como puntero, ¿se logra ver o no? Sí, doctor, sí se logra ver. Ok, gracias. Entonces, ustedes ven la fertilidad en la mujer empieza a descender después de los 35 años más o menos, se acentúa un poco más, ¿ok? La, la curva de fertilidad desciende, ¿no? Entonces, y después de los 45 es mucho más difícil, ¿ok? Guarda relación directa con la reserva ovárica, que vamos a ver más adelante. Pero eso no solamente pasa en la mujer, ¿no? En el varón también, ¿no? Si hablamos de 20 años, pues tal vez está en el pico máximo de fertilidad, ¿no? Pero empieza a descender, ¿ok? Pero ese descenso es lento, ¿ok? Y miren, por acá, ¿no? Tal vez por acá hasta los 80 años todavía podría lograr, ¿ok? Podría lograr embarazar, ¿no? Entonces, pero el descenso es lento en comparación con la mujer que después de los 40 años una caída brusca, ¿no? De la fertilidad, ¿ok? Entonces, ahora, infertilidad primaria. Hablamos de infertilidad primaria cuando una pareja ha estado intentando embarazarse durante un año, obviamente para eso tiene que haber suspendido el método anticonceptivo, ¿ok? Teniendo relaciones sexuales frecuentes, sobre todo los días ovulatorios, durante un año. Si aún así no ha logrado el embarazo, ¿ok? Entra al estudio de infertilidad. Pero se habla de infertilidad primaria cuando esta pareja no ha tenido embarazos, no tiene hijos. ¿Ok? Entonces, pero si esta pareja ya tiene hijos y está intentando conseguir otro embarazo, ¿ok? Igual no esperó un año intentando el embarazo, no lo consigue, entonces habla de una infertilidad secundaria. Perdón. Entonces, la infertilidad secundaria, hablamos de parejas que ya han logrado embarazarse anteriormente, ¿ok? Y obviamente tienen hijos, ¿ok?
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esterilidad e infertilidad? Porque les presenté al principio esos términos, ¿se acuerdan? Entonces, hablamos de esterilidad cuando no se produce la fecundación. O sea, no hay fecundación. ¿Y cuál es la diferencia con infertilidad? Que en realidad puede haber, o sea, hay fecundación, ¿ok? Inclusive, puede haber inclusive abortos inclusive, ¿ok? Pero no hay implantación o se produce aborto, como dice acá, ¿ok? En cambio, en el primero no se produce la fecundación, ¿ok? Ahora, existen muchas múltiples causas de fertilidad, ¿ok? Para más o menos de ir entrando al tema de las causas, ¿ok? Son, por ejemplo, grandes grupos, ¿ok? Desde el varón con la mala calidad espermática, vamos a ver más adelante, y en la mujer de problemas de ovulación, como vamos a ver en detalle más adelante, y así, diferentes factores, factor ovárico, factor tubárico, factor uterino, entonces es un enfoque de acuerdo a los factores que vamos a ver más adelante, ¿ok? Y obviamente hay causas inexplicables dentro de ese grupo, a veces las causas genéticas, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando hablamos lo que es infertilidad masculina, más o menos hay un 30%, ¿ok? Infertilidad femenina un 30%, causas mixtas un 20% y de origen desconocido un 20%. Si esto lo resumimos, ¿ok? Llegamos a esto de acá, que 40%, ¿okay? Son factores relacionados con la mujer y 40% con el varón. Entonces, por eso que actualmente se habla que el porcentaje de infertilidad tanto para la mujer como el varón van más o menos igual, ¿no? Mitad, mitad, 40% para cada uno. ¿Ok? Y un 20% de causas sin causa aparente, ¿no? O sea, no se conoce la causa. ¿Ok? Pero a veces la mayoría de pacientes que van a la consulta, obviamente la que más consulta es la mujer, ¿no? Y muchas veces piensan que ellas son el problema y piensan con que el varón, por solo tener erección y eyacular, y eso es suficiente, que está bien su pareja, ¿no? Pero eso no es del todo cierto, ¿ok? Entonces, acuérdese que prácticamente es mitad mitad, ¿no? Entonces, por eso es que el estudio de infertilidad se hace a la pareja, ¿ok? Estudio a la pareja. Entonces, dentro de las causas, hablando de causas desconocidas, idiopáticas, tal vez muchas de ellas obviamente pues, no logramos identificar, o lo cual no significa que no hay una causa, ¿no? Hay a veces problemas genéticos, alteraciones genéticas en el ADN, ¿ok? Tanto de la mujer como del varón, alteraciones cromosómicas en el óvulo, ¿ok? Alteraciones en el embrión que a veces terminan en abortos tempranos, ¿ok? Problemas en la implantación, etc. Ya esto, ya ustedes lo conocen cuando han hecho lo que todo el proceso de ovulación, todo el proceso de fecundación, ¿ok? Hasta la implantación y el crecimiento del embrión, ¿no? Entonces, todo este proceso tiene que ser sincronizado para que se produzca una adecuada implantación, un adecuado desarrollo del embrión, ¿no? Entonces, basta que haya una alteración en uno de esos factores para que haya problemas de infertilidad, ¿ok? Entonces, cuando nosotros evaluamos a la pareja infértil, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Obviamente, hacemos una detallada historia clínica, ¿ok? Vamos a ver bastante qué debemos precisar en eso. Debemos hacer un buen examen físico. Dentro de eso, obviamente, va a incluir el examen ginecológico, ¿ok? El examen bimanual,
la especuloscopía, todo lo que ustedes conocen, ¿ok? Y nuestro enfoque va a ser más pensando en factores, ¿ok? En factores que pueden estar comprometidos y que sean esos la causa de la infertilidad, ¿ok? Entonces, hablamos yendo desde en la parte femenina, de la parte más inferior a la parte más superior, ¿ok? No hablamos tanto de factor vaginal, ¿no? No hablamos, pero sí hablamos de factor cervical, hablamos de factor uterino, ¿ok? Entonces, dentro del cervix puede haber alteraciones en el cervix y dentro de ese grupo son las malformaciones, alteraciones del conducto de Müller, puede haber úteros dobles, ¿ok? Septados, ¿ok? Pero no es lo más común, digamos. Lo más frecuente, lo más común es problemas a veces con el moco cervical, con anticuerpos antiespermatozoides presentes en el moco cervical, ¿no? Entonces más va por ahí el enfoque al factor cervical, ¿ok? El factor uterino, obviamente, hablamos tanto de tumoraciones en el útero, que vamos a ver más adelante, como de malformaciones también por ahí, ¿no? Factor tubárico, factores de alteración a nivel de la trompa, principalmente buscando problemas de obstrucciones tubáricas. El factor ovárico, relacionado directamente con el factor hormonal. ¿Okay? Y el factor peritoneal, básicamente nos vamos a referir a problemas a nivel de adherencias, consecuencias de endometriosis, etcétera, ¿no? ¿Okay? Y el factor masculino. Entonces, este es el enfoque que vamos a dar para la evaluación de la pareja infértil, ¿ok? Entonces, miren, dentro de la historia clínica, obviamente, pues, tiene que estar catalogado la edad, ¿no? Hemos dicho que es el principal factor de riesgo o el principal factor de infertilidad, la edad, ¿no? Entonces, es diferente hablar pues, de una paciente 20 a 30 años, hablar de una paciente por los 40 años, ¿no? Donde ya la reserva ovárica, de hecho, ha disminuido, ¿no? ¿Ok? Debemos preguntar por la paridad, la paciente, la fórmula estética, para saber si tuvo abortos, de pronto si tiene abortos a repetición, ¿ok? O ya tuvo hijos si quiere tener otro hijo y está en eso justamente y no lo consigue, ¿ok? Preguntar bien, investigar bien sobre el régimen catamenial, es decir, sobre sus menstruaciones, cómo son, ¿no? De pronto tiene por ahí pues oligomenorrea, amenorreas, etcétera, ¿ok? Su fecha de su última regla para calcular en qué día del ciclo está actualmente la paciente, etcétera, ¿ok? ¿Cuánto tiempo están buscando embarazo y no lo han conseguido? Si ya a veces muchas de las pacientes ya han tenido una consulta médica sobre el tema y están buscando una segunda opinión, o muchos pacientes a veces han intentado ya algunas técnicas de reproducción asistida inclusive, ¿okay? Y quieren una segunda opinión o otras alternativas, ¿no? ¿Okay? Entonces preguntar sobre eso, ¿okay? El examen físico desde el peso materno para calcular su índice de masa corporal, porque también el peso se relaciona con la infertilidad. ¿Ok? Talla para calcular el índice de masa corporal. Dentro del examen físico, no solamente valorar la parte ginecológica. ¿Ok? Hay otros factores que pueden afectar, como por ejemplo problemas de la tiroides, ¿no? Pues debemos examinar tiroides y pensar que no haya un problema de hipo o hipertiroidismo, ¿no? Distribución del vello para ver si es romboideo, triangular, etc., ¿no? ¿Okay? Exploraciones pélvicas, como les decía, ¿no? Tanto colocar el espéculo para evaluar alteraciones, de pronto hay tabiques vaginales, ver el cervix, ¿okay? Y el examen bimanual, el tacto vaginal, el examen bimanual, ¿ok? Entonces, hacer una historia clínica detallada, ¿ok? Y también valorar el impacto emocional. Muchas de las pacientes ya bien, están intentando y no lo consiguen y ya tienen un problema psicológico de fondo, ¿no? Hay un compromiso de la parte emocional, ¿no? ¿Okay?
preguntar dentro de la historia clínica, ¿ok? Si hay uso de consumo de alcohol o de drogas, ¿ok? En dónde trabajan, de pronto trabajan pues, en lugares expuestos a sustancias radiactivas o a sustancias tóxicas, ¿ok? Entonces, preguntar bien sobre su régimen catamenial, si hay alteraciones en la regla o no, ¿ok? Y eso es lo que les decía, ¿no? La probabilidad de embarazo en función al índice de masa corporal. Entonces, ¿bien? Pacientes que tienen un índice de masa corporal ideal, ¿ok? 20 a 25 o 18 a 25, ¿no? Entonces tienen una posibilidad de embarazo mayor en comparación a pacientes que tengan un índice de masa corporal por encima de 30. ¿Okay? Obviamente, pues, si tenemos pacientes con obesidad mórbida, la posibilidad de embarazo va a ser menor en comparación con una paciente que tiene un índice de masa corporal normal, ¿no? Entonces, por eso debemos calcular peso y talla para calcular el índice de masa corporal, ¿ok? Entonces, dentro del estudio básico de la pareja infértil, incluye estos 4 parámetros que les he puesto acá, ¿ok? Obviamente, aparte de hacer una historia clínica detallada, ¿ok? De qué exámenes auxiliares nos valemos para hacer el estudio básico de la pareja infértil, ¿ok? Entonces, vamos a hablar sobre estudio hormonal, que el estudio hormonal, vamos a ver, principalmente se hace en el tercer día del ciclo, pero hay algunas variantes que vamos a verlo, ¿ok? Entonces, hay que hacer un estudio hormonal, que ahorita vamos a ver qué hormonas vamos a tratar. Hay que hacer una ecografía transvaginal, ¿ok? Y les pongo acá directo transvaginal porque, digamos, es la mejor forma de evaluar el útero y los ovarios, ¿no? Ya no les pongo vía pélvica porque se supone que es una paciente que está consultando por infertilidad, se supone que ha tenido relaciones sexuales para que intentar embarazarse, ¿no? Entonces sí hay que hacer vaginal la ecografía, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo recomendable es segunda, tercer día del ciclo, ¿ok? Pero se puede hacer en la fase, o en la fase proliferativa temprana, o sea, digamos en la primera semana, ¿ok? Pero ideal pues sería el segundo o tercer día del ciclo, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a hacer el conteo de folículos antrales. O sea, mi objetivo de la ecografía obviamente va a ser evaluar el cuello del útero, de pronto pues hay tumoraciones, miomas en el cuello, el cuerpo uterino, de pronto hay pues pólipos, miomas, y obviamente los ovarios, puede haber quistes, endometriomas, etcétera, y hacer el conteo folicular. ¿Ok? Entonces, y en estas ecografías donde hay que reportar bien lo que es el endometrio, la cadena endometrial y obviamente el recuento folicular. La histerosalpingografía, ¿okay? Lo recomendable es al finalizar la regla, que ahorita vamos a ver. ¿Okay? Y mi objetivo de la histerosalpingografía va a ser evaluar si hay o no hay obstrucción tubárica. ¿Okay? Hasta ahora es, digamos, la prueba que hacemos para evaluar lo que es la permeabilidad tubárica. ¿Okay? Aparte de la cromotubación que lo hacemos, pero lo hacemos intraoperatorio, ¿no? Ahora, y obviamente, pues, como cuarto parámetro es el espermatograma de varón, ¿no? Para hacer el espermatograma, ¿ok? Se dice 3 a 5 días de abstinencia, ¿no? Para poder hacer el espermatograma, ¿ok? Entonces, acuérdense en este caso, para el estudio básico, el estudio hormonal, que vamos a ver la ecografía transvaginal, la histerosalpingografía y el espermatograma, esos 4 parámetros. Entonces, veamos sobre el estudio hormonal. Si bien el estudio hormonal que les mencioné, hacer en el segundo, tercer día del ciclo, donde más hacemos es en el tercer día del ciclo, ¿ok? Pero, pero, acá la FSH, LH y estradiol son las 3 hormonas que deben hacerse sí o sí en el tercer día del ciclo. Tienen que ser sí o sí. Segundo, máximo tercer día del ciclo. Donde más hacemos, tercer día del ciclo. ¿Ok? FSH, LH, estradiol.
Los otros, como por ejemplo ver problemas tiroideos como TSH, T3, T4, se puede hacer en cualquier momento del ciclo, al igual que la prolactina y al igual que la hormona antimülleriana. Que la hormona antimülleriana se puede hacer en cualquier momento del ciclo. Pero si la vamos a someter a la paciente a una extracción de sangre en el tercer día del ciclo para la FSH de H-estradiol, y ahí aprovechamos en hacer el dosaje de las demás hormonas. ¿Okay? Entonces, básicamente es por ese motivo, ¿no? Entonces, ya como le van a sacar sangre al tercer día del ciclo, que también en ese momento aprovechamos en hacer el dosaje de las otras hormonas, para no estar pidiendo en cualquier otro día del ciclo, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso es que les pongo acá todo junto, ¿no? Pero en sí, estrictamente hablando, el tercer día sería FSH, LH, estradiol. Las otras puede hacerse en cualquier momento del ciclo. La ecografía transvaginal, les decía, igual, por acá, tercer día del ciclo, por ahí más o menos, o en la fase folicular temprana, ¿no? Realmente, o cuando está terminando de menstruar, también podemos hacer. ¿Okay? La histerosalpingografía, le decía, al finalizar la regla, hasta máximo el día 10 del ciclo. ¿Ok? Entonces, finalizando la regla. ¿Ok? Generalmente, cuando está finalizando la regla, todavía el cuello está un poco entreabierto, el endometrio está delgado. ¿Ok? Si lo hacemos cuando la paciente está menstruando, a veces los coágulos no pueden confundir con la presencia de pólipos en esa zona, ¿no? Entonces, no es conveniente hacerlo con la regla. Es post-menstruación hasta máximo el día 10 del ciclo. ¿Okay? Entonces, se produce la ovulación a mitad del ciclo. En el día 21 del ciclo es donde debemos dosar la progesterona. ¿Okay? Entonces, la progesterona dosamos en segunda fase, sobre todo el día 21 del ciclo. ¿Okay? Esto sí no es por si acaso tercer día del ciclo, es la única que se dosa en segunda fase. Y me va a ayudar básicamente para verificar si la paciente ovuló o no. ¿Okay? Entonces, ese es el estudio hormonal. El cariotipo no pedimos a todas las pacientes, ¿no? No siempre. Tal vez en las pacientes que ya hemos hecho todo el estudio, no encontramos una causa, pedimos cariotipo para ver que hay problemas de mosaicismo, ¿ok? Algunos problemas cromosómicos, ¿no? No pedimos a todas las pacientes, ¿no? O que sospechemos tal vez que hay algún problema por ahí, ¿no? De falla ovárica, prematura, ¿ok? Problemas cromosómicos, ¿ok? Entonces, vamos al factor cervical. El factor cervical, les decía, más nos interesamos en el estudio del moco cervical. ¿Okay? El moco, ustedes saben que varía su consistencia o su filancia, varía ¿okay? De acuerdo al día del ciclo. Entonces, en la fase periovulatoria hay un moco acuoso que permite el pasaje de los espermatozoides. Entonces vamos a ver un moco así filante que cuando se le estira, ¿okay? Se estira como chicle y no se rompe con facilidad. Entonces, generalmente eso se produce en los días periovulatorios, a diferencia de un moco denso, pegajoso en el periodo no fértil. ¿Ok? Entonces, por ahí, obviamente, antes se hacía el estudio de moco cervical, se extendía una lámina para ver el test de helecho que llamábamos, ¿no? ¿Ok? Para evaluar eso. Pero, obviamente, no es suficiente con que ver un moco filante, ¿no? Les decía, tal vez puede haber anticuerpos antiespermatozoides que están en el moco cervical y eso sea la causa de la infertilidad. Para eso, obviamente, pues hay laboratorios especiales que podrían hacer ese estudio, ¿no? De anticuerpos antiespermatozoides, ¿no? Entonces, el factor uterino. Le decía, la ecografía transvaginal, ya le expliqué el motivo, ¿okay? Para evaluar tanto el cervix, cavidad uterina, o sea, endometrio,
cuerpo uterino miometrio para ver si hay miomas o no. ¿Ok? Entonces, y obviamente, pues, para la ecografía, ¿no? Ya también para evaluar la morfología del ovario, ¿no? ¿Ok? Entonces, el factor uterino es básicamente, lo estudiamos con la ecografía. ¿Ok? Ahora, lo otro, la histerosalpingografía, les mencioné, actualmente lo usamos para evaluar trompas, permeabilidad tubárica, básicamente. Antiguamente lo usamos para evaluar cavidad endometrial. Actualmente ya no es muy usado para esto, para evaluar cavidad endometrial, porque la ecografía nos ayuda para eso, y si no, nos valemos de la histeroscopía, ¿no? Para evaluar el cavidad endometrial. ¿Okay? Entonces, otras pruebas para evaluar el factor uterino, pues es la histerosalpingografía, aunque actualmente ya no está muy usada. ¿Okay? Si detectamos en la ecografía, si es que o sospechamos de que hay miomas submucosos, pólipos endometriales o alguna alteración en la cavidad uterina, generalmente pedimos una ecografía especial que es la histerosonografía. ¿Okay? O también conocida como hidrohisterosonografía, en la cual vamos a poner una sonda a través del cuello, ¿okay? Para instilar líquido, obviamente cloruro de sodio, suero fisiológico, en la cavidad uterina para distender sus paredes y ver la luz, toda la cavidad uterina, ¿no? Entonces vemos si hay ahí, si hay pólipos, si hay miomas, ¿no? O alguna alteración, o adherencias, inclusive, o sinequias en la cavidad uterina, ¿no? ¿Ok? Y obviamente, pues, si sospechamos en la ecografía de que hay eso, tendríamos que ir al manejo que sería una histeroscopía. Es más, a veces en pacientes en la cual se ha hecho todo el estudio y no hay nada, al último lo que se va es a realizar la histeroscopía y una laparoscopía diagnóstica, ¿no? A veces con eso se termina el estudio, ¿no? De la pareja infértil, ¿no? Entonces, en resumen, para evaluar el factor uterino actualmente usamos la ecografía transvaginal, la histerosalpingografía, aunque ya está un poco en desuso, la hidrohisterosonografía y la histeroscopía. Entonces, serían los cuatro parámetros que usamos para evaluar el factor uterino. Obviamente la ecografía de la cabeza, ¿no? Entonces les decía, ¿no? En la ecografía, aparte de evaluar, obviamente, pues el endometrio, el miometrio, ver si está anteverso flexo, retroverso flexo el útero, ver si es que hay algún defecto a nivel del endometrio, ¿okay? Ver en qué fase está, si coincide o no, si estamos hablando de día del ciclo, si hacemos, por ejemplo, en quinto día del ciclo, si coincide o no los hallados con el día del ciclo, ¿okay? Evaluar los ovarios también para ver la morfología del ovario, ¿no? De pronto hay un ovario poliquístico o hacer el recuento folicular también, ¿no? ¿Ok? Entonces la histerosalpingografía, les decía, no, perdón, la histerosonografía consiste en poner una sonda, ¿ok? Instilar líquido en la cavidad endometrial para separar las paredes y ver si es que hay algún defecto en la cavidad, ¿ok? Como por ejemplo acá, ¿ok? Se dice el suelo fisiológico y vemos acá un defecto, ¿ok? Que podría ser tranquilamente un mioma, ¿ok? O un pólipo. El pólipo se ve más hiperecogénico, ¿no? En comparación con el mioma, ¿no? Pero a muchas de las veces no podemos distinguir por la ecografía si es un pólipo o es mioma, y obviamente pues lo que ya lo definimos es en la en la histeroscopía, ¿no? Entonces, para el factor uterino, le decía, vamos a ver si hay presencia de miomas, ¿ok? Por ahí ver la sospecha de adenomiosis, que también es otro problema a nivel del útero que puede relacionar con problemas de infertilidad, la adenomiosis, ¿ok? O presencia de pólipos endometriales, ¿ok? Sobre todo los miomas que deforman la cavidad uterina, son miomas tipo 0, tipo 1, tipo 2, básicamente, ¿no? ¿Ok? Y también las malformaciones. Puede ser que haya una agenesia mülleriana, ¿no? Entonces, hay ausencia, si hay ausencia de útero, obviamente pues, la paciente el principal síntoma va a ser que no va a menstruar, va a ser, obviamente pues no tiene una amenorrea
primaria, ¿no? ¿Ok? Y hay casos, ¿no? Hay casos en los cuales el paciente, a veces, yo me acuerdo muy bien de un caso, una paciente de cerca de 20 años que consultaba porque no, no podía embarazarse, ¿no? Y esa era su primera consulta, ¿no? Entonces, no le preocupó tanto que no menstruaba. Le decía, pues no puedo embarazarme, ¿no? Y pues, cuando uno le pregunta, ¿y cuándo fue su última regla? Pues si no menstruó. Entonces, y al final, pues la causa fue una agenesia mülleriana, ¿no? Entonces, obviamente, pues en ese caso, en estas pacientes, sus ovarios están normales, por eso le produce sus hormonas normal y fenotípicamente es femenino, ¿no? O sea, entonces, y obviamente, pues solucionar un problema de infertilidad en este tipo de pacientes es imposible, ¿no? Tal vez como alternativa, si no tiene útero, obviamente, pues no va a poder embarazarse ella, tal vez ya sería como, y como tiene sus ovarios, se le podría aspirar los folículos y hacer, digamos, una fertilización con vientre de alquiler, ¿no? Por ahí, en un familiar, bueno, sería una alternativa, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? O si no desea hacer eso, ya tendría que ser adopción, no teníamos otras posibilidades, por ejemplo, ¿no? Para ir adelantando sobre el manejo, por ejemplo. Úteros septados, ¿ok? O que tengan un tabique, ¿eh? O esa es una resección del tabique vía histeroscópica, ¿no? Como parte del manejo, ¿ok? Los úteros arcuatos también, obviamente, pues, pero si no es muy marcado la alteración, a veces pues, la paciente podría embarazarse, normal, ¿ok? A pacientes con útero unicorne, útero bicorne, ¿ok? O úteros dobles. Vemos a veces a pacientes con útero doble, por ejemplo, que tienen una gestación en una de las cavidades, generalmente en la que más predomina, ¿no? Casi siempre hay uno por ahí que predomina más que la otra cavidad y podrían embarazarse, ¿no? Hemos tenido que hay pacientes que llegan a una gestación a término, ¿no? Con útero doble, ¿no? Okay. En cuanto al factor tubárico, ¿okay? En cuanto al factor tubárico, eh, nos referimos básicamente a la obstrucción tubárica por la presencia de adherencias. ¿Okay? Y la principal alteración de las trompas puede verse por problemas de endometriosis que generan adherencias como consecuencia de obstrucciones, secuelas de infecciones pélvicas, secuelas de salpingitis, secuelas de EPI, que igual producen obstrucciones tubáricas, ¿okay? O a veces presencia de miomas a ese nivel, en la zona del cornual, ¿no? En el fondo lateral del útero, ¿no? Región fúndica lateral, por donde nacen las trompas, que podrían por ahí obstruir la parte proximal de la trompa, ¿no? ¿Ok? Entonces, a veces la paciente dice, pero doctor, ya he tenido hijos. Sí, pero la obstrucción tubárica puede haberse producido después, ¿no? Que tuvo una infección pélvica que obstruyó las trompas y ya no puede embarazarse actualmente. ¿Ok? Entonces, aún así haya tenido hijos, pues debemos, no descartamos esa posibilidad de que tenga el factor tubárico comprometido, ¿no? ¿Ok? Entonces les decía, ¿no? La histerosalpingografía obviamente consiste en una cánula especial en la cual se va a inyectar un contraste que va a pasar a través de las trompas hacia la cavidad abdominal, cavidad pélvica. ¿Ok? Entonces, obviamente, pues se va tomando placas, tiene ya sus tiempos establecidos en la cual deben dar las placas para ir viendo si el contraste pasa o no pasa las trompas. Entonces, en una histerosalpingografía, que ven la cánula, ¿ok? Esta es la cavidad uterina, que es en forma así medio triangular, en la cual veo las paredes están acá, sin mayores defectos. Vemos que por la trompa del lado derecho, acá, como una pequeña cintilla donde pasa el contraste y llega acá a la parte distal de la trompa y obviamente a ver si pasó o no pasó a la cavidad pélvica, ¿no? Igual acá vemos, llega por acá, llega a la parte distal de la trompa, pero acá todavía según esto, obviamente si vemos que llega el contraste a la cavidad pélvica, hablamos de una prueba de cote positiva, ¿no? O que las trompas estarían permeables. Pero acá, si ustedes se dan cuenta, pues veo acá una malformación útero, ¿no? Como si fuera un útero bicorne, ¿no? ¿Ok?
Bueno, les decía, una vez que van analizando el contraste, van tomando placas, ¿ok? Y de acuerdo a los tiempos, vamos a ver, obviamente, pues si pasa o no pasa el contraste a la cavidad UTR, ¿ok? Entonces, muchas de las veces, como acá, por ejemplo, vemos que acá pasa el contraste, por acá llega a la parte de la trompa distal, pero acá vemos que no pasa, ¿no? En una obstrucción en la parte proximal de la trompa, ¿ok? Entonces, la histeroscopía nos ayuda para evaluar la cavidad uterina. Entonces, si en ecografía vemos que hay algún sospecha de algún problema, un mioma, un pólipo en cavidad, obviamente pues el manejo va a ser vía histeroscópica, ¿no? Entonces una histeroscopía quirúrgica. Entonces dentro del útero, ¿ok? Podemos ver cavidades normales, ¿ok? Podemos ver pólipos, ¿ok? Podemos ver sinequias, ¿okay? Muchas veces sinequias finas o sinequias gruesas, como en este caso, o sea, adherencias. Miomas, en el caso de miomas múltiples, ¿okay? Múltiples en cavidad uterina, ¿okay? Sospecha de adenomiosis, ¿okay? Sospecha, les digo, porque la adenomiosis se compromete sobre todo al miometrio, entonces va a ser difícil evaluar por una histeroscopía para adenomiosis, no es difícil, ¿ok? Y a veces presencia de adherencia, o inclusive a veces vemos ahí, como en este caso, que se está viendo un dispositivo intrauterino, ¿no? ¿Okay? Listo. Factor ovárico. Dentro del factor ovárico, les decía, la ecografía en infertilidad básicamente me va a ayudar para evaluar lo que es el recuento folicular. ¿Okay? Entonces, hay ecografías especiales que se hace, ecografía de seguimiento folicular, ¿okay? Que es para evaluar si el ovario está o no está ovulando. ¿Okay? Entonces, pero también podemos ayudarnos del dosaje de progesterona en el día 21 del ciclo que les mencioné. Entonces, cuando la progesterona está mayor o igual a 10 nanogramos por mililitro, decimos sí, una alta posibilidad de que haya habido una ovulación. ¿Ok? Entonces, antiguamente se usaba biopsia de endometrio para evaluar si es que ha ovulado o no ovulado el paciente. Obviamente ahora tiene desuso eso, ¿no? Ya no se utiliza. Por eso acá le pongo temperatura basal para evaluar si ovuló o no ovuló, o seguimiento por el moco cervical, ya no son muy usados, ¿ok? Porque no son tan fidedignos para evaluar el factor ovárico, ¿no? Y la biopsia tampoco, ya están en desuso esos métodos, por si acaso. ¿Ok? Entonces, actualmente lo que hacemos para evaluar, ver si la paciente ovuló o no ovuló, tenemos que hacer una ecografía de seguimiento folicular o dosaje de progesterona, el día 21 del ciclo. ¿Ok? Ahora, el factor hormonal, les hablé de un factor hormonal, ¿ok? En la cual pedimos dosaje de FSH, LH estradiol en el tercer día del ciclo, ¿no? ¿Ok? Pero si estamos pensando en otros factores ahí, de pronto tiene la paciente galactorrea o sospechamos de una hiperprolactinemia, ¿okay? Le pedimos la prolactina. Si sospechamos de problemas de hipotiroidismo o hipertiroidismo, ¿okay? A veces hay problemas subclínicos inclusive, por eso es que a la mayoría de veces, dije mejor, hay que pedirlo, ¿no? Dentro de su enfermedad, porque hay problemas subclínicos de hipo o hipertiroidismo, ¿no? ¿Okay? Entonces, dosaje de TSH, T3, T4, ¿no? También podemos pedirlo junto en el tercer día del ciclo, ¿okay? Pero acuérdense que les mencioné, estas hormonas, prolactina, perfil tiroideo y la hormona antimülleriana se pueden pedir en cualquier momento del ciclo, ¿okay? La hormona antimülleriana, obviamente, es clave para medir la reserva ovárica, ¿okay? Si tenemos una paciente por encima de los 35 años, debemos pedir obligatorio, ¿okay? La hormona antimileriana. Tal vez en pacientes jóvenes no tanto, ¿no? Pero obviamente en pacientes por encima de 35 sí pedimos casi a todos. Entonces les decía, la hormona antimileriana mide la reserva ovárica y se puede pedir en cualquier momento del ciclo, ¿okay? En cualquier momento. La progesterona, día 20, 21 del ciclo les mencioné, FSH, el estradiol, el tercer día del ciclo. ¿Okay?
Bueno, obviamente, pues debemos acordarnos todo el eje hormonal que se produce, ¿ok? Eh, a nivel de hipotálamo, hipófisis, ovario y obviamente y los efectos sobre el útero, ¿no? Entonces, el control hormonal de la ovulación, basta que se altere en uno de esos puntos para que haya problemas con la ovulación, ¿ok? Como ocurre, por ejemplo, en el ovario poliquístico, ¿no? Basta que se altere la secreción pulsátil del HFSH para que se produzcan ciclos anovulatorios, ¿no? ¿Ok? La reserva ovárica, ¿ok? Como ustedes ven acá, realmente hasta los 13 años su reserva ovárica acá se mantiene intacta. Después empieza a disminuir la reserva ovárica, ¿ok? Y se acentúa más después de los 35 años, ¿ok? Por eso es que generalmente lo recomendable es que la paciente consiga el embarazo antes de los 35. Después de los 35 va a ser un poco más difícil. ¿Por qué? Porque la reserva ovárica cae bastante, ¿ok? Entonces va a ser menos posibilidad de embarazo, ¿ok? Es más, si ya vamos a hacer procedimientos de infertilidad en pacientes por encima de los 40 años, ya no se recomienda utilizar sus propios óvulos, ¿no? Inclusive óvulos de donante ya. ¿Ok? Vamos a ver más adelante. Ok. Entonces, la hormona antimülleriana, hemos dicho, es producida por los folículos, ¿okay?, preantrales, y estos están presentes tanto en la primera fase, en la fase folicular, como en la fase lútea. Por eso es que podemos lanzarlo en cualquier momento, no necesariamente en el tercer del ciclo, ¿no? En cualquier momento podemos lanzarlo. ¿Okay? Obviamente existen valores en los cuales nos van a orientar para relacionarnos con la tasa de fertilidad, por ejemplo, ¿no? Se dice que un valor normal está por encima de uno, ¿no? Pero lo ideal para que haya una alta tasa de fertilidad es que esté de 3 a 6 nanogramos por mililitro, ¿no? Pero se considera normal cuando está por encima de uno. Si es menos de uno, ¿ok? Ya obviamente pues la reserva ovárica está baja, ¿no? Y si habla de muy baja reserva ovárica es menos de 0.3. Entonces lo ideal sería pues que el dosaje de hormona antimülleriana no salga por encima de 1. ¿Okay? La prolactina también altera los ciclos ovulatorios. Entonces, ustedes saben, por ejemplo, una paciente que da de lactar en la puérpera, en la que la prolactina está alta, obviamente el mismo hecho de tener prolactina alta va a hacer que haya ciclos anovulatorios, ¿no? Que no ovula en relación a la lactancia materna. Entonces, igual acá, ¿no? Al haber hiperprolactinemia, como consecuencia final, obviamente, pues vas a alterar la ovulación. Va a haber ciclos anovulatorios. ¿Okay? Igual pasa con el hipotiroidismo. O sea, pacientes con hipotiroidismo disminuye la posibilidad de embarazo. ¿Okay? Entonces, el sexto punto, el factor peritoneal. Entonces, cuando hablamos de factor peritoneal, nos referimos básicamente a las adherencias. ¿Ok? A las presencias de adherencias. Y la principal causa de adherencias en la cavidad pélvica tal vez sea la endometriosis pélvica. ¿Ok? Segundo, causa de secuela de infecciones pélvicas, sobre todo de EPIs. ¿Ok? Puede que tenga una infección pélvica, se trató, se curó, pero puede quedar la secuela, que son las adherencias, ¿no? ¿Okay? Muchas de las veces puede ser que las trompas estén permeables, ¿ok? Pero las adherencias te condicionan que no haya una buena relación fimbrio-ovárica. Entonces, cuando la paciente ovula, no es que la trompa esté ahí esperando para captar ya al folículo, ¿no? Generalmente en la mayoría de casos el folículo va a caer al fondo de saco de Douglas, en la parte baja de la cavidad pélvica, y de esa zona es que la trompa lo va a coger, ¿no? Del fondo de saco de Douglas, donde cayó el folículo, ¿ok? Pero ¿qué pasa si la trompa pues está hacia un costado, por la que las adherencias lo jalan hacia allá?
y no va a tener posibilidad de captar el folículo, ¿no? Entonces, no basta con que esté permeable la trompa, o sea, tiene que haber una buena relación fimbrio-ovárica, ¿no? ¿Ok? Y eso lo evaluamos al evaluar el factor peritoneal. Básicamente, para evaluar el factor peritoneal nos valemos de la laparoscopía, ¿no? Por eso que les decía, ¿no? A veces en pacientes que no encontramos la causa, ¿ok? Al final va a una laparoscopía diagnóstica, ¿no? Entonces, la laparoscopía, ¿ok?, me va a ayudar para evaluar el factor peritoneal, ¿ok? Y como guarda relación directa con la trompa, pues hablamos de un factor tubo peritoneal a veces junto, ¿no? ¿Ok? Entonces, la laparoscopía, obviamente, pues, eh, si tenemos algún, digamos, hemos detectado alguna alteración, algún quiste, alguna tumoración, obviamente vamos a manejarlo también ahí, ¿no? Pero si hay adherencias también, liberar las adherencias, ver de paso, ver si cómo está la trompa, la relación fibriovárica. Y muchas de las pacientes en las cuales hemos hecho la histerosalpingografía y nos detectó que estaba obstruida la trompa, durante la laparoscopía hacemos la cromotubación, que es la prueba en la cual a través del cuello ponemos una sonda, inyectamos un colorante que es azul de metileno y como estamos viendo directamente arriba de la trompa, vemos si es que el colorante avanza por la trompa y llega a la cavidad. Entonces, esa es la cromotubación, que es una prueba más para ver si las trompas están permeables. Pero para hacer la cromotubación lo hacemos durante la laparoscopía. ¿Okay? ¿Por qué? Porque muchas de las pruebas a veces de las histerosalpingografías que nos reportan obstrucción tubárica, podría ser una falsa obstrucción tubárica. De pronto, pues cuando han hecho la prueba, la paciente tuvo mucho dolor, que no siguieron con la prueba, o la trompa al pasar el contraste muy rápido, la trompa se contrae y obstruyó la luz y no pasó el contraste, ¿no? Y puede haber una falsa obstrucción tubárica ahí, ¿no? Entonces, podríamos verificar eso durante la cromotubación, para ver si realmente está obstruida la trompa y ver hasta qué nivel está obstruido. O sea, no es que a veces lo veamos en la trompa y ya acá está obstruida. Muchas veces la obstrucción es interna, en la luz nada más, y por fuera aparentemente la trompa está normal, ¿no? Entonces, al pasar el azul de metileno, vemos a qué nivel está la obstrucción. Y para ver si es que es manejable o no, que se podría a veces manejar durante la misma laparoscopía, pero muchas de las veces de las obstrucciones tubáricas van a ser programadas para una cirugía abierta, después para hacer una recanalización tubárica, ¿no? O sea, hacer una anastomosis término-terminal de la trompa, ¿no? Seccionando la parte que está obstruida, etcétera, ¿no? ¿Okay? Entonces, la laparoscopía me va a ayudar para ver secuelas de salpingitis o a veces vemos inclusive la trompa, en ese momento vemos los signos de Frobosis de la salpingitis, una EPI tipo grado 1, grado 2, ¿okay? Ver hidrosalping, de pronto la trompa está como una salchicha llena de líquido en su interior, ¿no? Hidrosalping, malformaciones tubáricas en la trompa, ver si es que hay focos endometriósicos y adherencias, ¿no? Entonces, para todo eso me va a ayudar la laparoscopía y como les decía, hacer la prueba de cromotubación, si es que en una de las pruebas salió que las trompas estaban obstruidas en la histerosalpingografía, ¿ok? Entonces, la cromotubación, les decía, estamos viendo directamente arriba, ¿ok? Entonces, se administra el azul de metileno vía por el cervix, ¿ok? Entonces vemos si pasa o no pasa el azul de metileno, ¿ok? De pronto vemos trompas con hidrosalpings, ¿ok? Una trompa aparentemente normal, pero hay adherencias, ¿ok? Eh, ver si las trompas están permeables durante la misma cromotubación. A veces acá no pasó el contraste, vemos hasta dónde llega la obstrucción, etc. ¿Ok? Entonces, en la laparoscopía, si bien lo planteamos como diagnóstico, pero durante la misma laparoscopía solucionamos algunos problemas, como liberar adherencias, ¿no? Ver la relación fibriovárica, etc. ¿Ok? En cuanto al factor masculino, ¿ok?
Igual como al factor femenino, acá debemos hacer una historia clínica detallada. Pero ustedes dirán, ¿pero qué hace el ginecólogo acá? ¿No? Generalmente ya como ginecólogo lo que hacemos es básicamente la entrevista básica, ver si hay algún problema con la pareja. ¿Okay? Se le pide el espermatograma. ¿Okay? Si el espermatograma está normal, generalmente ahí termina con el estudio de la pareja, ¿no? Pero si sale alterado, ya lo derivamos al urólogo, ¿no? Para que nos apoye con el manejo, ¿no? Del varón, ¿no? Pero igual, entonces hay que hacer una historia clínica detallada, sobre todo investigar antecedentes patológicos como criptorquidia, problema de orquitis, infecciones, infección de transmisión sexual, tuberculosis a nivel genital, en la mujer también, tuberculosis enteroperitoneales, ¿no? Inclusive la tuberculosis lo encontramos a nivel de endometrio. A veces cuando hacemos biopsia endometrio, después nos sale por ahí una tuberculosis, ¿no? El uso de drogas, ¿no? Drogas, tabaco, alcohol, exposición a radioterapia, etc. El examen físico también al varón y el espermatograma que le decía, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, causas básicas de fertilidad masculina. ¿Cuáles son esas causas? Obviamente, pues le decía, hacer una exploración física, ¿ok? Tanto de la parte de testículos, epidídimo, palpar. Difícil palpar si hay obstrucción a nivel del conductos deferentes, ¿no? Es difícil, pero si es que ya tenemos un semiograma o espermatograma normal, indirectamente nos dice obviamente que la producción por parte del testículo está adecuada, que los conductos están bien, por eso es que hay un espermatograma normal, ¿no? ¿Okay? Entonces, por eso muchas de las veces espermatograma normal, acá ahí terminamos con el estudio del varón, ¿no? Ok, bueno, esa ya las mencioné, la historia clínica adecuada, el semiograma, la evaluación. Por ahí también descartar problemas de hipotiroidismo en el varón, ¿no? Y sí, también a veces hacer estudios de cariotipo, sobre todo cuando son de causa desconocida, lo que le decía, ¿no? ¿Ok? ¿Qué mejora la calidad espermática? Entonces, una dieta sana, adecuada, ejercicio, ¿okay? Mantener una adecuada alimentación, ¿okay? Una vida saludable. ¿Okay? Por ahí algunos suplementos vitamínicos que indicamos en el varón, pero obviamente si un espermatograma me sale normal, ahí queda el estudio. ¿Okay? Entonces, en cuanto a efectos de la edad sobre el espermatograma, también así como en la mujer se ve afectada la calidad del folículo con la edad, y obviamente en la reserva ovárica, acá también, ¿no? Pero, digamos, de acuerdo a la edad, pues la curva de fertilidad en el varón desciende muy lento, ¿no? Inclusive, pues por encima, como les decía, hasta los 80 años podría todavía procrear, ¿no? Entonces, ¿qué evaluamos? Obviamente, pues el volumen del seminal, las alteraciones en la movilidad de los espermatozoides, ¿ok? Pero también puede haber problemas de fragmentación del ADN espermático y que eso nos va a traer problemas, ¿no? O alteraciones genéticas en el varón, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de causas de esterilidad masculina, hablamos de causas pretesticulares, es decir, pues el problema de hipófisis, hipotálamo, el problema, causas en el mismo testículo, ¿ok? Las causas posttesticulares, es decir, en las vías a través del cual salen los espermatozoides, ¿ok? Y obviamente también en cuanto y para eso nos ayuda básicamente el espermatograma, ¿ok? Nos va a ayudar para eso. Pero si yo tengo una paciente con espermatograma normal, generalmente le decía, ahí termina el estudio del varón, ¿ok? Bueno, esto voy a pasar para avanzar. Entonces, obviamente les decía, dentro de la historia clínica, preguntar, ¿no? Sobre en qué trabaja, ¿ok? Muchas veces puede estar expuesto a radioterapia de pronto, si ha tenido alguna enfermedad en la cual han hecho quimioterapia o radioterapia, tanto en el varón como en la mujer también. En la mujer, actualmente, si ha tenido problemas de cáncer en la cual ha recibido quimioterapia o radioterapia, puede también destruir al ovario y eso disminuye marcadamente la reserva ovárica, ¿no? ¿Okay? En el varón,
Dentro de la exploración, obviamente, puedes evaluar la presencia de varicocele, ¿no? Dentro del factor posttesticular, ¿okay? Pensamos en una obstrucción en los conductos seminales, ¿okay? Pero si hay obstrucción, ¿okay? Y es obviamente pues bilateral, va a haber básicamente azospermia, ¿no? Entonces, ya cuando hay azospermia, obviamente, pues derivamos al urólogo para que haga el estudio respectivo, ¿no? Que una de las causas podría ser una causa posttesticular por obstrucción de las vías de los conductos seminales o inclusive testicular o pretesticular, ¿no? ¿Okay? Entonces, a veces pedimos cultivo de líquido seminal, ¿ok? ¿Ok? Para ver que haya unas infecciones por ahí que puedan afectar la calidad espermática, ¿no? Pensar también que un paciente puede ser que tenga eyaculaciones retrógradas, en las cuales pueden ir la espermatozoides hacia la vejiga, ¿no? Entonces, casos de eyaculación retrógrada. ¿Okay? Bueno, paso. Ahora, les decía, nosotros pedimos al varón el espermatograma y muchas de las veces, a veces no está presente en la consulta, igual damos la orden para que su pareja se haga el espermatograma. Entonces, actualmente nos guiamos por estos valores. ¿Okay? Entonces, son valores de la OMS que ya están desde el 2010, miren. Entonces, ya no utilizamos el de la OMS de 1999, estamos en la quinta edición del 2010. ¿Okay? Estos valores todavía están vigentes. Entonces, miren, hablamos de volumen, ¿okay? De volumen de 1.5 mililitros a más. Son valores normales. Si hablamos de concentración espermática, hablamos de 15, ¿okay? Millones a más. ¿Okay? Más de 15 millones. Sí, esa es, digamos, la concentración espermática. ¿Okay? Y el otro valor que nos ayuda bastante es acá en cuanto a la motilidad, pero la motilidad progresiva. Actualmente hablamos de un espermatograma normal o adecuado cuando tiene más del 32% de motilidad progresiva. En comparación que en la anterior edición se hablaba más de 50%, ¿no? Acá no, más de 32%. ¿Ok? De las formas, en cuanto a la forma del espermatozoide, hablamos de formas normales mayores del 4%. ¿Ok? En comparación con la edición anterior que era 15%, ¿no? Entonces, estos cuatro parámetros son los, digamos, los más importantes que evaluamos en un espermatograma. ¿Ok? Volumen, más de 1.5 mililitros, más de 15 millones de espermatozoides, ¿okay? Motilidad progresiva, más de 32%, y las formas normales, más del 4%. ¿Okay? Existen otros parámetros, pero son los más importantes. ¿Okay? Entonces, acá les resumo eso, ¿no? Ahora, hablamos, les decía, de movilidad progresiva. ¿Y a qué se refiere eso, no? A ver, esperen acá. Ya. Antes de que hablamos factor espermático de esteroide masculino. Entonces, miren, debemos ver si hay una adecuada concentración o una baja concentración. Eso en cuanto a cantidad. La movilidad, si es móviles o no. ¿Ok? Y en cuanto a la forma, la morfología. Entonces, los espermatozoides tienen una forma, ¿ok? En la cual tienen la cabeza, el cuello, la cola, ¿ok? Y una forma característica, ¿no? Si vemos alteración en esa forma, obviamente pues hablamos de morfología anormal, ¿no? Entonces, cantidad, movilidad y morfología. Cuando hablamos de cantidad, le dije mayor de 15 millones por mililitro, ¿ok? Esa es la normal. Si ha disminuido de 15 millones a 100.000, pues oligospermia, oligospermia. Y si es menor de 100.000, criptospermia. Y obviamente, pues si no hay nada de espermatozoides, es azospermia. ¿Okay? Son los términos usados, ¿no? Concentración normal, oligospermia, criptospermia y azospermia. ¿Okay?
Ahora, si hablamos de movilidad, hay movilidad, miren, tipo A, B, C y D. En cuanto a la movilidad, la tipo A es la movilidad en la cual los espermatozoides avanzan casi en línea recta, ¿no? Avanzan. Movilidad tipo B avanzan, pero puede ser, digamos, en líneas oblicuas u ondulantes, pero avanzan, ¿no? Entonces, la movilidad tipo A y la tipo B son movilidad progresiva. ¿Por qué? Porque avanzan, logran avanzar. En cambio, en la movilidad tipo C, los espermatozoides se mueven, pero en círculo, no avanzan, es no progresivo. ¿Ok? Y obviamente, pues la tipo D, en la cual no hay movimiento, no se mueve. ¿Ok? Entonces, movilidad progresiva, es decir, movilidad tipo A y B, más del 32% es normal. ¿Ok? Y cuando acá les menciono, ¿ok? Movilidad, espermatozoides con movilidad mayor de 40%, se refiere al tipo A, tipo B y tipo C. ¿Ok? Pero lo que nos interesa más a nosotros es tipo A y tipo B, más del 32%. ¿Ok? Entonces, eso refiere A más B acá, 32%, y A más B más C, 40%. A eso se refería cuando hablaban acá el espermatograma, cuando les decía acá, ¿no? Motilidad total, progresiva y no progresiva, más del 40%. ¿Okay? Pero lo que nos interesa es la progresiva, o sea, la movilidad tipo A y tipo B. ¿Okay? Entonces, ya voy pasando esto. En cuanto a la forma de los espermatozoides. ¿Ok? Entonces, la forma puede haber una alteración en cuanto a la cabeza del espermatozoide, ¿ok? En cuanto al acrosoma, en cuanto al cuello, en cuanto a la cola, diferentes formas de alteraciones, ¿no? Entonces, la forma normal, ¿ok? Debería ser mayor o igual al 4% de espermatozoides normales. ¿Ok? Si es menor del 4% de normales, hablamos de teratosospermia. ¿Ok? Teratosospermia. Bueno, y eso ya les expliqué. ¿Ok? Entonces, he retrocedido. Teratosospermia. Ahora, puede haber combinaciones, obviamente, ¿no? De pronto está en baja concentración, oligosospermia. Y digamos astenosospermia, mala movilidad, baja movilidad. Entonces sería oligostenosospermia. Entonces puede haber combinación con cualquiera de las alteraciones, ¿no? ¿Okay? Bueno, pasando a lo que es el tratamiento, el manejo ya. El manejo dependerá del factor o factores que hayamos encontrado alterados. ¿Ok? Entonces, no iniciar tratamiento si no se ha realizado un estudio de todos los factores de fertilidad. ¿Okay? Entonces, por eso es que les he hecho el enfoque por factores, ¿de acuerdo? Debemos completar el estudio de todos los factores para recién ver qué enfoque vamos a hacer en cuanto al manejo, ¿no? ¿Okay? Entonces, si la paciente obviamente pues cumple criterios, podemos ya estar pensando en hacer una fertilización asistida de baja complejidad o de alta complejidad. Entonces, la fertilización asistida de baja complejidad se refiere a la inducción de ovulación. ¿Okay? Digamos, lo básico, lo más usado es citrato de clomifeno, ¿no? Pero existen otros, letrozol, por ejemplo, o el HCG. Entonces existen otros pero digamos, el más básico que empezamos es clomifeno, pero depende de cada paciente para ver con cuál de ellos vamos a empezar la inducción de ovulación. ¿Ok? Obviamente, pues, estamos hablando en pacientes en las cuales tienen problemas con la ovulación. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo no he hecho el estudio completo y de pronto las trompas están obstruidas? De nada me sirve estimular al ovario, pues si las trompas están obstruidas, ¿no? Entonces, para hacer una inducción de ovulación, obviamente, pues
tengo que haber estudiado y haber estado normal los factores, ¿no? Sobre todo las trompas, el útero, ¿no? ¿Ok? Una vez que hago la inducción de ovulación, yo tengo que estar pensando qué voy a hacer, ¿no? Voy a hacer coito dirigido nada más, ¿ok? Que lo básico, o hacer una inseminación intrauterina. Para hacer la inseminación intrauterina, obviamente, como les decía, requisito, cavidad uterina que esté normal y que las trompas estén normales o permeables, ¿no? ¿Okay? Entonces, se considera fertilización asistida de baja complejidad a todo el proceso de ovulación, ¿okay? Que puede ser inclusive hasta inseminación intrauterina. Si ya deseamos hacer otros procedimientos de fertilización asistida de alta complejidad, nos referimos a la transferencia intratubárica de gametos, nos referimos a la fertilización in vitro, que es la más utilizada, nos referimos a la inyección intracitoplasmática, ¿okay? Y otros procedimientos como por ejemplo transferencia de ovocitos microinyectados, etc. Pero acá básicamente alta complejidad, lo que vamos a hablar más es sobre fertilización in vitro y la inyección intracitoplasmática. ¿Ok? Entonces, un ciclo normal, lo más común es que termine con la ovulación, digamos, ¿okay? De un solo folículo. O sea, que ovule un folículo. Pero si inducimos la ovulación, nuestro objetivo va a ser obtener más de un folículo. ¿Okay? Por eso es que si la paciente logra embarazarse, ¿okay? Si logra embarazarse, póngase, hacemos una inseminación intrauterina y como hemos estimulado, va a haber varios folículos. Entonces, al tener varios folículos, la posibilidad de que sean embarazos múltiples aumenta. Entonces, en estas pacientes en las cuales se somete a procedimientos de infertilidad, puede aumentar la posibilidad de embarazos múltiples, ¿no? Por eso, porque estamos induciendo ovulación a que varios folículos más. Y obviamente, pues si vamos a hacer la aspiración folicular, algunos folículos lo usaremos en el ciclo actual para intentar el embarazo y otros folículos serán guardados, ¿ok? O criopreservados para un siguiente procedimiento. Entonces, no es por eso el objetivo es obtener varios folículos, ¿no? Entonces, cuando hacemos la estimulación ovárica, les decía, entonces, una vez que se ha obtenido la inducción ovulatoria, generalmente la inseminación artificial se hace más o menos a las 36 horas después de inducida la ovulación. ¿Okay? Ahora, la inducción de ovulación, les decía, existen varias formas. ¿Okay? Existen inclusive textos completos de cómo hacer la inducción de ovulación, ¿no? O sea, no es tan fácil también, ¿ok? ¿Por qué? Porque también tiene algunas desventajas, ¿ok? Entonces, si bien lo más básico que usamos es el citrato de clomifeno, pero también puede utilizarse otros fármacos, ¿no? Entonces, en pacientes que la reserva ovárica es baja, obviamente, pues ya no van a responder al clomifeno, ¿no? Por ejemplo, en caso de inducción, en caso de ovario poliquístico, ¿no? Entonces utilizamos el letrozol. Del tercero al octavo día el letrozol, ya cuando vemos que el folículo está ya adecuado, HCG para inducir la ovulación, ¿ok? Y ahí veremos qué vamos a hacer, ¿no? O sea, ya hemos planificado, obviamente, ¿no? Para una inseminación artificial o un coito programado, ¿no? Si es para inseminación intrauterina, ya debemos haber coordinado con la pareja para que deje la muestra, ¿ok? Y ya esté la muestra capacitada para hacer la inseminación en el momento adecuado, ¿no? Generalmente 36 horas después de la inducción, de la ovulación, ¿no? ¿Ok? Ahora, el citrato de clomifeno, le decía, a través de lo más bajo que utilizamos, ¿ok? La tableta viene de 50 miligramos, ¿ok?
utilizamos del día 2 hasta el día 7 del ciclo, una tableta al día. Podemos aumentar la dosis a 2 tabletas, o sea, a 100 miligramos, o a 3 tabletas, o sea, a 150 miligramos al día si es que no ha respondido, ¿no? Pero siempre con precaución, porque puede haber una hiperestimulación ovárica. ¿Ok? Entonces, en vez de desarrollar folículos, va a ser como unos quistes, tipo quistes luteínicos en el ovario. Inclusive hay el síndrome de hiperestimulación ovárica que puede traer complicaciones o inclusive llevar a la paciente a UCI, ¿no? ¿Ok? O sea, por eso es que siempre con precaución. ¿Me están escuchando? ¿Qué me dice Janela? Sí, doctor, se escucha. Ah, ya, no se me queden dormidos, por favor. Ok, ya falta poco, ¿ya? Falta poco. En cuanto a la estimulación ovárica, hay varias formas de estimular, hay protocolos cortos, protocolos largos, obviamente. Aunque eso ya, un poco entrar al detalle, no es tanto ya para esta clase, obviamente, pues simplemente conocer de que existen otros, ¿okay? En la cual podemos utilizar análogos de GnRH, gonadotrofinas, ¿okay? Diferentes dosis, diferentes esquemas, ¿okay? Y lo que les decía, ¿no? Existe el síndrome de hiperestimulación ovárica, en la cual en vez de hacer folículos crecen como unos quistes ahí, ¿okay? Inclusive puede ser el líquido, inclusive en la cavidad abdominal, líquido a nivel pulmonar inclusive, ¿okay? En la cual puede haber distensión abdominal, náuseas, disminución de la micción, aumento de frecuencia cardíaca, ¿ok? Entonces, y hay grados, hay leve, moderado y severo, inclusive el grave, miren, puede haber inclusive hasta alteraciones hepáticas, alteraciones renales y procesos trombóticos, ¿ok? Inclusive puede llevar a un desequilibrio hidroelectrolítico que termina en UCI, ¿no? Entonces, por eso hay que usar con precaución. Bueno, en la cual decía puede haber falla hepática, puede haber trombosis y un problemas en el balance hidroelectrolítico. ¿Okay? Y obviamente si hay compromiso renal, compromiso pulmonar, obviamente inclusive puede llegar a, con riesgo de muerte del paciente inclusive, ¿no? Entonces, por eso con mucho cuidado. Por eso es que empezamos generalmente con dosis bajas progresivas. Ok, un poco más para detallar la inseminación intrauterina. Para hacer la inseminación intrauterina les decía, uno, que las trompas tienen que estar permeables. Dos, que el espermatograma de la pareja tiene que estar realmente adecuada, normal. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer, ¿cuál es nuestro objetivo? Hacer que la paciente ovule, estimulación ovárica, ¿ok? Hacerse ecografía de seguimiento folicular para ver que los folículos están creciendo. Cuando ya vemos que los folículos están en forma adecuada, se le pone HCG para que ovule y a las 36 horas se hace la inseminación intrauterina. Entonces, para eso, obviamente, pues, le decía, el varón debe haber dejado la muestra en el laboratorio, debe estar ya capacitado, los espermatozoides se someten a una capacitación espermática en el laboratorio, hecho por el biólogo entrenado en eso, y se va a colocar la muestra con una cánula especial dentro del útero. Entonces se deja ahí los espermatozoides y obviamente pues para que sigan su camino y se encuentren con el óvulo. ¿Ok? Pero si es que es sometido a inducción de ovulación, puede ser que ovule más de un folículo y puede ser que por ahí más de uno se logren ser fecundados, ¿no? Entonces por eso aumenta la posibilidad de embarazos múltiples. ¿Okay? Esa es en resumen la inseminación intrauterina. Entonces, la capacitación espermática cuando hay relaciones normales o coito normal, obviamente pues los espermatozoides van a ser capacitados tanto a nivel del epidídimo, a nivel de la vagina, a nivel del moco cervical, a nivel del endometrio, de tal manera cuando ya llega a encontrarse con el folículo, ya está capacitado el espermatozoide. ¿Okay? Pero eso es en forma natural. Pero ¿qué pasa si vamos a hacer una inseminación intrauterina? Tiene que haber una capacitación espermática, procedimiento realizado por el biólogo, ¿no? Entonces hay inclusive diferentes formas de capacitación espermática por gradientes de densidad, el swing up, etcétera, ¿no? Entonces, pero nuestro objetivo obviamente es tratar de simular esto que ocurre en forma natural
la capacitación informática, hacerlo en el laboratorio. ¿Ok? Entonces, y esto es lo que, perdón, y esto es lo que les he explicado, ¿no? Entonces, para hacer una fertilización asistida, ¿ok? Hacemos una estimulación ovárica, ¿ok? Si va a hacerse inseminación intrauterina, no necesitamos aspirar folículos, pero si vamos a hacer otros procedimientos, sí necesitamos hacer la aspiración del folículo. Realmente la aspiración se hace vía fondo de saco de Douglas, guiada ecográficamente con una aguja especial para llegar a los folículos y poder aspirar y captar los folículos. Eso es lo que es la captación folicular. ¿Ok? Preparar, obviamente, en forma adecuada los espermatozoides para ver, ya eso ya hemos planificado para qué vamos a hacer, una fecundación in vitro, ¿ok? En la cual se le va a poner al óvulo ya el espermatozoide para que se unan, o una inseminación, inyección intracitoplasmática, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo cual es ya los óvulos fecundados, ¿ok? Este cultivo de embriones se va a seleccionar para ver con cuál de ellos hacemos la transferencia, ¿no? Embrionaria. Entonces, para hacer la transferencia embrionaria, ¿okay? Vamos a, obviamente, preparar a la paciente, preparar el endometrio para que esté un endometrio receptivo, para colocar los embriones dentro del útero para que se desarrollen, ¿no? Entonces, al colocar el embrión dentro del útero, podemos colocar uno, dos o máximo tres. Generalmente, el promedio que se ponen son dos. ¿Por qué? Porque si uno, ¿ok?, se pierde, queda el otro ahí. Entonces aumentamos más la posibilidad de embarazo, ¿no? A colocar uno solo. Pero ¿qué pasa si los dos logran implantarse, ¿no? Entonces tendrá una gestación doble, ¿no? Por eso igual, ¿no? En procedimientos de transferencia embrionaria igual aumenta la posibilidad de embarazos múltiples, ¿no? Más de tres no se recomienda por, ustedes saben, las complicaciones que puede haber en un embarazo, pues, de tres o cuatro, ¿no? Muchas de las veces terminan en prematuros, ¿no? Entonces, lo promedio que se pone son dos embriones, ¿no? ¿Qué pasa si sobran acá embriones, ¿no? O sea, se le podría congelar para utilizarlo en un siguiente ciclo, ¿ok? Pero ¿qué pasa si la paciente logra embarazarse y ya no desea más? ¿Qué hacemos con el cultivo de embriones? Entonces, ya obviamente, pues la paciente por eso ha firmado un consentimiento en la cual se le ha explicado todo eso, ¿no? Entonces, es un poco discutible, algunos que salen fuera de la ética, el de desechar a los embriones que ya están congelados o están en criopreservación, ¿no? Entonces, es discutible, a eso entra ya un poco a la ética profesional. ¿Okay? Si desechar, reutilizarlo con donar a otra pareja de pronto que lo desea, es ya todo otra discusión eso. Ok. La inseminación o la microinyección espermática, obviamente en la cual se fija el óvulo y se va a colocar al espermatozoide dentro del óvulo. Es la inyección intracitoplasmática. A diferencia de la fertilización in vitro, la convencional, en la cual se va al óvulo, se va a colocar los espermatozoides capacitados ahí juntos, ¿para qué? Para ver cuál de ellos logra fecundar. ¿Ok? Entonces, la inyección intracitoplasmática, obviamente, pues basta con que tengamos un espermatozoide adecuado para hacer el procedimiento. Entonces, en pacientes, en varones que tienen, por ejemplo, ¿no?, oligospermia, sería un procedimiento adecuado a eso, ¿no? Ok. Entonces, para hacer la punción folicular, para captar el folículo, que es todo un proceso, ¿no? Entonces, a veces la pena requiere sedación, hay que estar capacitados cómo hacer ese procedimiento, obviamente, y todo el proceso que viene previo, que ha venido desde la inducción de ovulación, el seguimiento folicular, ¿okay? Del preparar al endometrio que esté en forma adecuada, ¿no? Como para que lograr
una de cada implantación, ¿no? Entonces, todo un proceso, ¿no? Obviamente, por eso es que hay personal que se dedica exclusivamente a eso, ¿no? Entonces, les decía, el ICSI es un caso más usado en caso de infertilidad masculina grave, ¿no? En la cual muchas de las veces, por ejemplo, si el paciente es azoospermico, pero se ha visto que el problema es obstrucción en la vía, basta con hacer una aspiración de espermatozoide del epidídimo y podríamos lograr por uno solo para hacer el ICSI, ¿no? O a veces una biopsia del testículo para sacar espermatozoides y hacer el ICSI. ¿Ok? Listo. Ahora, lo otro, el diagnóstico genético preimplantación. Ustedes habrán escuchado hablar de eso, en la cual pongas que hacemos la fracción in vitro o el ICSI, cualquiera de ellos, ¿ok? Ya logramos el desarrollo de embriones, ¿ok? Ya se está planificando hacer la transferencia de embriones, o sea, colocarlos dentro del útero, pero muchos de estas pacientes desean que se le haga un estudio genético a estos embriones. ¿Por qué pasa si logramos implantar embriones que están alterados o tienen algún problema cromosómico? ¿Ok? Entonces, se puede hacer esto, un diagnóstico genético preimplantación. ¿Ok? Entonces, de estos embriones se sacará una célula para que hagan el estudio genético, obviamente en laboratorios especializados, ¿no? En eso, ¿no? Previo a realizar la transferencia embrionaria. ¿Mm? Bueno, ya un poco les he hablado todo esto, ¿ya? La transferencia embrionaria, para hacer la transferencia embrionaria, obviamente, pues, cánulas especiales en un útero ya preparado para la recepción del embrión, ¿ok? Entonces, igual, ¿no? Personas expertas y ya conocedoras de la técnica para hacer la transferencia embrionaria, ¿no? Generalmente, sea el día 3 o 5 de desarrollo embrionario, ¿sabes? 3 al quinto, tercero al quinto día de desarrollo embrionario. ¿Okay? Entonces les decía, ¿no? ¿Qué pasa si tengo varios embriones? Puedo transferir uno o dos. ¿Y qué pasa con los embriones sobrantes? Van a criopreservación, ¿ok? Podría ser para uso propio en otro ciclo, si es que no ha logrado el embarazo, ¿ok? Pueden para investigación o donación de estos embriones sobrantes, ¿ok? Entonces, tasa de gestación, por ejemplo, en un ICSI, ¿no? También guarda relación con la edad. Si hago un ICSI en una paciente pues menor de 35 años, tasa de éxito casi 43%. Si hago el mismo procedimiento en una paciente de 35 o 39 años, tasa de éxito 35%. Pero si hago este procedimiento en pacientes mayores de 40 años, miren, tasa de embarazo 22%. Entonces también guarda relación con la edad de la paciente. Por eso, el hecho de someter a un procedimiento de alta complejidad como fertilización fertilización in vitro, no es tampoco seguro. Muchas de las pacientes piensan que van a invertir, porque es una inversión algo fuerte, actualmente, pues, bueno, para dar un poco de referencia, pues, por ahí, ¿no? Sus 25.000 a 30.000 soles, por ahí, en una inversión que van a hacer, ¿no? Y la paciente, a veces muchos piensan que ya con eso es seguro, ¿no? Pero en el mejor de los casos obtendremos pues, a un 50%, quizás, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces tampoco es seguro. Entonces, por digo, explicar a la paciente que, ¿no? Que tampoco es seguro el hecho de ir a una fertilización in vitro, ¿no? Y que tiene que estar preparada para eso, ¿no? Y muchas de las pacientes al no lograr el procedimiento enfrentan a una depresión, obviamente todo el problema emocional que conlleva todo eso, ¿no? ¿Ok? ¿Cuáles son los riesgos de reproducción asistida? Ya para ir terminando, los riesgos de la reproducción asistida, ¿ok? Son, les hablé de hiperestimulación ovárica, ¿ok? Les hablé que aumenta el riesgo de embarazos múltiples, ¿ok? Les hablé también de que puede haber abortos naturales, obviamente. Nadie se va a hacer un procedimiento
de estos para hacer un aborto inducido, obviamente, son abortos naturales que puede terminar. ¿Okay? Inclusive puede haber embarazos ectópicos. ¿Okay? Entonces son riesgos de la reproducción asistida. ¿Okay? Procesos de la preservación de la fertilización femenina. Entonces, generalmente, actualmente, como la mujer posterga un poco a edades más avanzadas su futuro reproductivo, entonces, ¿qué alternativas tenemos para esas pacientes, no? Muchos de los pacientes a veces dicen, no, después de los 35 años, pero de pronto después de los 35 ya empiezan los problemas, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer una estimulación ovárica, una punción folicular para capturar los folículos y una congelación de los folículos. Una congelación folicular para más adelante utilizarlos. ¿Ok? Entonces, una congelación en nitrógeno líquido, obviamente, ¿no? Entonces, almacenamiento indefinido hasta ahora, ahorita han mejorado los procesos de criopreservación, ¿ok? Sobre todo en pacientes que desean postergar su maternidad para edades más avanzadas o póngase una paciente, pues, va a ser sometida, por ejemplo, a una radioterapia, a quimioterapia, ¿no? En la cual hay riesgo de que también podamos alterar los ovarios. Entonces, podría hacerse una congelación de sus óvulos primero, ¿no? Son alternativas, ¿no? Inclusive actualmente, por ejemplo, cuando hacemos procedimientos, póngase, en las cuales se va a someter a radioterapia, a veces los folículos, perdón, el ovario, se puede tomar biopsia del ovario, ¿ok? Criopreservar para después hacer un implante de ese tejido en el ovario, son otros procesos que están actualmente en estudio, ¿ok? Bueno, y así, y eso es todo lo que les quería hablar sobre infertilidad. No sé si tienen preguntas o, a ver, alguna pregunta que tengan por ahí. A ver, ¿están presentes? Sí, Doctor, doctor. tengo una pregunta. Dime, te escucho. Sí, doctor. En cuanto a la ecografía de seguimiento folicular y la progesterona, la medición de progesterona en el día 21 del ciclo, ¿cuál de los dos sería como que más exacto para realizar los pacientes? Mira, utilizamos más la ecografía de seguimiento folicular. ¿Ok? Generalmente lo que hacemos es una ecografía básica postmenstruación para medir los folículos, ¿no?, antrales. ¿Ok? Le repetimos al día 10 del ciclo, día 12, vemos cómo va creciendo los folículos. ¿Ok? Día 14 del ciclo, después tenemos un folículo de por ahí 18 a 20 milímetros, o más de 15 milímetros ya es un buen folículo. ¿Ok? Y obviamente, pues si hacemos normal ecografía, vamos a ver que ya al día 15, 14 o 15, de pronto ya desapareció el folículo y queda el cuerpo lúteo, ¿no? Entonces podemos concluir de que esta paciente le hemos hecho una ecografía folicular, vemos que crece el folículo y de pronto vemos que ya ovuló porque ya hay presencia del cuerpo lúteo, ¿no? Entonces esa es la ecografía de seguimiento folicular. ¿En qué caso también lo usamos? Igual, ¿no? Ecografía post-menstruación, voy día 10, 12, 14 del ciclo y de pronto veo que ya tiene un buen folículo. En ese momento, ¿ok? HCG para que ovule. Y obviamente si he hecho una inducción de ovulación, ya tengo que haber planificado qué voy a hacer, ¿no? Inseminación intrauterina o captación del folículo para hacer fertilización in vitro, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que la que más me ayuda es la ecografía de seguimiento folicular para ver todo el proceso de cómo crece el folículo y cómo llegó a ovular, ¿no? ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si no tengo pues el ecógrafo X motivo? De pronto pues ya me vino a la consulta de la paciente que está en segunda fase y quiero acelerar el proceso, quiero saber ya, podría usar la progesterona el día 21 del ciclo, ¿no? También. Pero la más usado es la ecografía de seguimiento folicular. ¿Ok? No sé si con eso aclaré la duda que tenías. Sí, sí, doctor. Y disculpe, también tengo otra consulta. Dime. Con respecto a la inseminación artificial, ¿se hace dentro de las 36 horas de ovulación o después de las 36 horas de ovulación? Eso sí no lo entendí muy bien. ¿De qué me dijiste? De De la... la inseminación artificial.
cuando mencionó de las 36 horas, pero no me quedó claro si es 36 horas dentro o de la ovulación, es de después la o ovulación. dentro de las, No, después de después de las. las 36 horas. Ya, doctor, gracias. O sea, ya induciste la ovulación, tienes que estar planificando que a las 36 horas ya debes hacer la inseminación intrauterina, ¿no? A lo máximo. Ya, doctor, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda ahí? Bueno, en vista de la hora, más bien, disculpen por haberme prolongado un poco más, lo que quería un poco explicarles a más detalle cosas que obviamente pues se hacen en infertilidad, no es todo un mundo la infertilidad, como les decía, es una subespecialidad de la ginecobstetricia. Ustedes están rotando por diferentes hospitales, han visto que hay servicios de infertilidad que se dedican a eso, médicos que se dedican solamente a eso, ¿no? A ese tipo de manejo de pacientes, entonces pues explicarles en una hora y media de clase es un poco difícil, por eso lo que les presentamos son un resumen, ¿ya? Y para los exámenes obviamente pues guíense de los textos que están en sus sílabos, no solamente es de la exposición que hacemos, ¿no? Obviamente, ¿no? Ok, bueno.